Y regresamos a nuestra pantalla. Y ahí, en esta pantalla, pues tú recordarás que figuras sencillas, calcular su momento de inercia, pues es muy sencillo también, ¿no? Ahora, decíamos que con respecto a un eje horizontal o un eje X, pues esa inercia de esa figura sencilla, pues termina siendo muy básica, dh cúbica entre 12, mientras que si lo quiero calcular con respecto a un eje vertical, lo podríamos poner así, bueno, pues sería la inercia con respecto al eje Y igual a b al cubo, b al cubo por h entre 12. Y bueno, pues las dimensiones de la pieza original serían b y h. Ahora, eh, todo eso que decimos acerca de esa pieza, y que evidentemente que para una pieza rectangular pues termina siendo muy sencillo, eh, pues en algunas ocasiones se nos ocurre tal vez no utilizar las piezas de una forma ortogonal. Ortogonal diríamos sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, sino que en algunas ocasiones se nos ocurre la brillante idea de que tal vez queremos utilizar una pieza un poco inclinada. ¿Por qué? Pues porque así tal vez lo permite la arquitectura o porque así lo queremos hacer, ¿no? En algunas ocasiones se utilizan algunas piezas inclinadas y entonces alguien se preguntaría, bueno, ¿y entonces qué valor de inercia debo de tomar si no está conforme a los ejes ortogonales, X y Y? Entonces, alguien tal vez de una forma muy simple diría, pues en este eje utiliza esta fórmula, pero eso no es cierto porque ya está girada la sección. Y de hecho, prácticamente lo que nosotros hemos encontrado es de que en algunas ocasiones este término llega a ser como del orden de, depende de la geometría, ¿no? Pero por lo menos unas 5 veces más grande o unas 8 veces más grande que el otro. Y termina siendo más grande por el término que va al cubo. Bueno, pues entonces no podría ser, digamos, tan obvio o tan simple como para decir, pues lo voy a utilizar en el eje de las X, de esta figura rotada. Y entonces resulta que habría que investigar algo que se llama producto de inercia. Y eso también es necesario porque te darás cuenta de que hay algunas otras figuras que no son tan simples como un rectángulo, que podría yo imaginarme una L, ¿no? Fíjate que una pieza en L, que seguramente tú las habrás visto en metal, que algunos metales tienen esa forma de L, ya sea simétrica o asimétrica, pero evidentemente que esa pieza, pues tal vez su centroide, por ponerte un punto, tal vez ande por ahí, por donde, el punto donde estamos dibujando. Pero esa pieza, probablemente, aunque pudiéramos nosotros calcular sus momentos de inercia principales sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, lo más seguro es de que esa pieza, esos no sean sus, sus momentos de inercia principales. Probablemente presente una resistencia o una rigidez mayor en un plano inclinado. Y probablemente en este plano U tenga una mayor resistencia al giro y también eh, tal vez en este plano V tenga una menor resistencia al giro. Bueno, pues entonces resulta que cuando una pieza no es simétrica, se puede dar que existan otros ejes en este caso U y V, donde podríamos tener valores de inercia mayores a los encontrados en X y en Y. Es decir, hay un ángulo que se vuelve más rígido que los que tradicionalmente diríamos X y Y. Y eso lo podemos medir a través de una cantidad que se llama producto de inercia. Fíjate que para figuras sencillas, pues para figuras sencillas como el rectángulo, pues prácticamente no tiene chiste calcular el producto de inercia, porque ese producto de inercia utiliza una fórmula parecida a la que usábamos para el momento de inercia. ¿Te acuerdas de que cuando teníamos nosotros una figura compuesta, utilizábamos una expresión que decía IXX es igual a la sumatoria de las inercias locales en figuras compuestas, más cada una de las áreas por la distancia y al cuadrado? Y eso nos permitía calcular IXX. Bueno, también teníamos otra que nos permitía calcular la inercia con respecto al eje Y de la figura compuesta, y era la sumatoria de las inercias locales en Y
más cada una de las áreas por las distancias x al cuadrado. Y nos permitía calcular la inercia sobre el eje de las x. Bueno, pues nuestro nuevo concepto, el que estamos platicando tal vez el día de hoy, se llama producto de inercia. Y ese producto de inercia lo vamos a abreviar como IXY, a diferencia de los otros, ¿no? Que era con respecto al eje de las X, con respecto al eje de las Y. Este es con respecto a otra posición. Y esa otra posición, pues lo vamos a poder responder al sumar los productos de inercia locales más cada una de las áreas, pero ahora por la distancia X y por la distancia Y. Y resulta que para piezas sencillas como la que te había dibujado como un rectángulo, pues nosotros incluso de forma interna la podríamos dividir en 4 áreas. Y lo que nos terminaría pasando es de que el área del primer cuadrante, es decir, el área superior a la derecha, se va a equilibrar sus efectos de valores positivos, tal vez con el área que está en el tercer cuadrante, es decir, abajo y a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque van a tener exactamente la misma área y van a estar ubicados a la misma distancia X y a la misma distancia Y. Entonces, pues esas dos áreas se van a equilibrar. Y lo mismo le va a pasar, pongamos, a las áreas ubicadas en el segundo cuadrante y también ubicada en el cuarto cuadrante. Resulta que también las dos tienen la misma área y se van a equilibrar con respecto a sus distancias X y Y. Entonces, prácticamente por definición, lo podríamos escribir así, las áreas rectangulares para un rectángulo, el producto de inercia es igual a cero por prácticamente definición. Y otro tipo de figuras, como podría ser la que yo te decía, una tipo L, pues resulta que podemos encontrar su producto de inercia al dividir esa figura inicial en una serie de rectángulos, llámese figura 1, llámese figura 2, y bueno, te darás cuenta de que podríamos hacer un procedimiento similar a lo que vemos haciendo para encontrar la inercia con respecto al eje X de la figura compuesta. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a calcular el producto de inercia de esta figura tipo L. Si quieres, nada más déjame ponértela un poquito más bonita y vamos a hacerlo. Voy a dibujar una figura L por aquí. Nada más déjame. Híjole. Ok. Eh, Déjame dibujar una figura tipo L. Y vamos a poner unas dimensiones. Esa figura, pues vamos a imaginarla que es de acero. Vamos a sacarle algunas otras cositas por ahí. Esta figura eh, tiene un cierto borde. Y vamos a considerarla que mide 2 milímetros de alto. Creo que así podría ser. Unos 2 milímetros de alto. Y que también tiene 2 milímetros en el otro de las dimensiones alargadas. Y que tal vez aquí tenemos esta pieza que mida como 6 milímetros, 6 milímetros, y la otra pieza, pues tal vez que mida los 10 milímetros. Es una pieza de acero. Bueno, pues esa pieza de acero resulta que evidentemente que tiene un centroide. Y si nosotros quisiéramos calcular el centroide de esta pieza, pues tendríamos que hacernos un poquito de espacio y la tendríamos que dividir en dos figuras, ¿no? La primera de ellas, si gustas, la cortamos hasta ahí, hasta donde acotamos los 6 milímetros. Déjame trazar una línea, taca, taca, taca. Vamos a decirle que esta va a ser nuestra figura 1 y nuestra figura 2. Voy a poner ese indicativo un poquito más abajo para que no interfiera en donde va a quedar el centroide. Y podemos poner de forma inicial unos ejes coordenados X y Y. Ahora, ¿por qué te digo de forma inicial y por qué lo pongo de gris?
Bueno, porque después vamos a encontrar el centroide de ese par de piezas, ¿no? Entonces, primero lo que intentaríamos hacer sería encontrar nuestro centroide. Tenemos nada más dos figuras, figura tipo 1, figura 1 y figura 2. La figura 1 va a tener un área de 2 por 6, pues terminaríamos teniendo 12 milímetros al cuadrado de la figura 1. Y de la figura 2, pues va a ser 2 por 10, serían 20 milímetros al cuadrado. La suma de los dos es de 32 milímetros cuadrados. Con respecto a los ejes X y Y que nosotros marcamos, esos temporales, pues resulta que la distancia en X a la figura 1 va a ser de 3 más 2, es decir, de 5 milímetros. Y la distancia en X al centro de la figura 2, pues va a ser de solamente la mitad de 2 milímetros, es decir, 1, ¿no? Eh, con respecto a la distancia Y a la figura 1, pues va a ser 10 menos 1, es decir, un 9, y el centroide de la figura 2 pues está en 5. Multiplicamos área por X, área por y vamos a encontrar una cantidad auxiliar que va a estar expresada en milímetros al cubo y que nos va a permitir encontrar los centroides. Ahora, vamos a hacer las multiplicaciones. 12 por 5 nos da 60. 9 por 12 nos da 108. Y si alguien ve algo raro por ahí en el intervalo, pues que nos diga, ¿no? Para no andar arrastrando ahí algún error. 20 y luego 20 por 5 nos da 100, ¿no? Entonces sumamos y nos da un 208 la última columna, mientras que la penúltima nos da 80. Ahí tendremos nuestras sumas. En el Sí, X de la primera figura, se le está sumando los 2 milímetros. el X de la primera figura es la mitad de 2 milímetros, ¿no? Ajá, esa es de la segunda, y de la primera se sacó la mitad del 6 y más los 2 milímetros, ¿no? Ah, ya. Sí, la mitad de 6 serían 3, Y los 2, 3 más los dos iniciales, y ya nos da el ok. 5. Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, sí, no, qué bueno que se genera la duda, ¿no? Lo estamos haciendo con respecto a los ejes X y Y, inicialmente planteados que quedarían en la esquina de la figura 2, ¿no? Igual, si alguien tiene alguna bronca, pues que nos diga y lo tratamos de aclarar. Bueno, ahí lo que hicimos fue hacer el procedimiento para calcular el centroide. Ahora, pues ya que hicimos el procedimiento, pues hay que obtenerlo, ¿no? Y para encontrarlo, nosotros diríamos que las coordenadas de ese centroide serían la sumatoria de área por X entre la sumatoria de áreas y la coordenada en Y sería la sumatoria de área por Y entre la sumatoria de áreas. Entonces, nuestra distancia X va a ser 80 entre 32. Eso nos da 2.5. Y si yo divido 208 entre 32, pues me da 208 entre 32, 6.5. Ahora, ya que tenemos las coordenadas del centroide, pues podríamos poner unos ejes o unos ejes en un punto que se parezca más a ese lugar. Fíjate que si tenemos de base 2 y me da 2.5, significa que se sale un poquito, ¿no? Que se sale un poquito y que tiene una altura de 6.5. Tal vez por aquí, pues en ese punto que te acabo de dibujar, ahí estaría las coordenadas X centroidal y la coordenada Y centroidal. Como ya no nos sirven las grises, pues nos podemos olvidar de ellas. O ya sea que las dejemos ahí, o simplemente pues las dejamos en gris, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con nuestras nuevas coordenadas X y Y centroidales? Pues que nos podría dar la oportunidad de calcular los momentos de inercia los, sobre los ejes principales, ¿no? Sobre los ejes X y Y. Mira, los lo voy a escribir aquí abajito. Momentos de inercia de la figura compuesta, ¿no? Alguien lo requerirá, figura. Y entonces, para encontrar esos momentos de inercia,
vamos a escribir otra vuelta una cierta figura, vamos a escribir también su área en milímetros al cuadrado. Vamos a escribir una distancia X desde el centro de toda la figura hasta el centro de la figura que me toque analizar, ¿no? Y después una distancia Y también en milímetros. Y después resulta que si yo quiero encontrar esos momentos de inercia de la figura compuesta, tendría que utilizar el teorema de los ejes paralelos. ¿Sabes qué es? La inercia en X, perdón, XX, es igual a la sumatoria de las inercias locales más áreas por distancias y al cuadrado. Y el otro sería IY, sumatoria de inercias locales más áreas por distancias x al cuadrado. Entonces necesito esos valores en nuestra tablita, ¿no? Como los necesito, pues a mi tablita le voy a decir que la quiero, que quiero que las incluya. Bueno, entonces vamos a ponerle por aquí que necesito el término área por x al cuadrado, que necesito también el término área por y al cuadrado, y que además de eso, mi tablita también requiere que incluya el término inercias locales en X, inercias locales en y yo creo que por ahí la podríamos terminar. Le voy a dejar aquí un espacio para ver si podemos de una vez encontrar el producto de inercia de esa figura. Bueno, ahorita lo platicamos. Figura 1 y figura 2. El área de la figura 1 quedamos que valía 12, el área de la figura 2 valía 20. Ahora, estas X no las puedo copiar porque las X de la parte de arriba son referenciadas a los ejes grises o unos ejes principales que lo único que nos servían era para calcular el centroide. Ahora, la nueva X van a estar referenciadas con respecto le voy a poner aquí, respecto a las coordenadas X centroidal y Y centroidal, que ya por eso las dibujamos de color rojo. Entonces, pues resulta que la mitad de la figura de arriba está en 3. Si a 3, que mediría desde el inicio de la figura 2, si a esos 3 le quito la mitad o una media unidad que mide desde que empieza la figura 1 hasta el centro de toda la figura, ya ves que vale 2.50. Pues entonces resulta que mi distancia X valdría 2.5 para la primera figura. Y para la figura 2, resulta que la mitad valdría 1. Entonces, si yo sumo 1 de adentro de la figura más 0.5 de afuera de la figura, pues me quedaría una distancia de 1.5. Okay. Ahora, con respecto al eje de las Y, pues vamos a ponerle otro colorcito, un morado. Pues resulta que la mitad de 10 sería el centro de la figura 2. La mitad de 10 me da 5, pero el centroide de toda la figura tiene 6.5, lo cual me hace pensar que aquí hay una distancia de 1.5. Bueno, pues se lo pongo a la figura 2, 1.50. Y con respecto a la figura 1, pues resulta que de la altura total, que son 10, yo bajaría 1 para encontrarme el centro de la figura 1. Y de esa ya me quedaría 9. 9 menos 6.5, pues me da 2.5 de diferencia. Bueno, se lo pongo 2.5. Y ahorita, bueno, de churro nos dio la misma cantidad, ¿no? fue un churrazo, ¿no? Pero bueno, lo podemos calcular. Si yo multiplico 12 por 2.5 al cuadrado, pues resulta que me da tanto 75 para la multiplicación de área por y al cuadrado, como 75 para la multiplicación de área por x al cuadrado. Bueno, y si multiplico... Sí. ¿Cómo sacó en Y respecto a la figura? Ok, respecto a la figura completa, fíjate que ya ves que la altura de este centro en Y
valía 6.50. Entonces, la mitad de 10 milímetros, pues es 5. Si yo a 6.50 le resto 5, me va a quedar la diferencia entre la figura 2 y la figura completa, que me dio de 1.5. Y para la figura de arriba, resulta que la figura de arriba está hasta arriba, o sea, pega su parte superior de esa figura con la parte superior de toda la figura, y ese punto tiene de elevación 10 unidades. Ahora, a esos 10 le quito la mitad de la figura, me quedan 9. Y a esos 9 le quito 6.5, pues resulta que me da 2.5 de separación entre el centro de la figura de hasta arriba y el centro de toda la figura, 2.5. Y por eso le había puesto ahí el 2.5. ¿Cómo ves? ¿Sí te convenzo? Sí, profe. Sí, 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 ya. Ok, va. Bueno, entonces es una cuestión ahí un poquito rara que nos haya dado igual en los dos, la X y la Y igual, la X y la Y igual para la primera y para la segunda figura. Pero bueno, pues es lo que nos dio, ¿no? Ahora, si ya nada más nos queda hacer la multiplicación, ¿no? 12 por 2.5 al cuadrado, ahí me dio 75, y si multiplico 20 por 1.5 al cuadrado, me da 45. Ok. Ahora, las inercias locales. Nos hace falta un simbolito de acento para indicarle a nuestro lector que son con respecto a su propio eje. Bueno, pues con respecto al eje de las X, resulta que la figura de arriba mediría 6 de base por 2 de alto, y la otra figura mide 10 de alto por 2 de base. Bueno, con respecto a la X utilizaríamos BH cúbica entre 12, ¿no? Entonces, para la de arriba nos quedaría 6 por 2 al cubo entre 12. Y eso nos da, a mí me dio 4. Y para la figura de abajo sería 2 por 10 al cubo entre 12. Y ahí me dio 166.67. Ahora, para calcular las inercias con respecto al eje Y local, utilizaríamos B al cubo por H entre 12. Y eso nos daría resultados de 6 al cubo por 2 entre 12. Eso nos da 36. Voy a agregar el otro 6 de ahí. 36. Y en el otro caso sería un 2 al cubo por 10 entre 12. Y eso nos daría un 6.666. Bueno, o 6.67, ¿no? El de arriba 36.00. Ahí está. Bueno, borramos nuestras anotaciones que nada más nos sirvieron para imaginarnos a la figura y Profe, escribimos las sumas. Sí, ¿qué pasó? ¿ahí por qué los dos era sobre 12? Porque así es la fórmula para figuras rectangulares. Eh, si lo calculas con respecto al eje horizontal, parece que está chueca esa figura, déjame volver a dibujar. Si lo calculas con respecto al eje horizontal, la fórmula te dice, con respecto al eje X, la inercia en X es BH cúbica entre 2. Y si lo quieres calcular con respecto al eje Y, la fórmula sería B al cubo H entre 2. Tanto para X como para Y, las dos van entre 2. Ok, gracias. Pensé que tenía algo que ver con la área de la figura 1. Gracias. No. Digamos que esa es la fórmula general, ¿no? Para una pieza rectangular. Y nada más hay que estar un poquito cuidadosos con respecto de qué dimensión voy a elevar al cubo y cuál voy a tener lineal, ¿no?
Siempre la que va al cubo, digamos que es la que está más alejada del eje. Entonces, si esta fibra está alejada del eje, pues esta sería la que hay que elevar al cubo para el eje X. Bueno, entonces, les decía, podemos borrar esta pequeña anotación, pues nada más para que nos dé la oportunidad de escribir las sumatorias. Ya ves que las fórmulas que vamos a ocupar para los momentos de inercia nos piden estas 4 sumatorias. Entonces, pues hay que encontrarlas. ¿Qué pasaría si yo sumo 75 más 45? Pues resulta que me da un 120. 75 más 45, 120. 4 más 166.67, pues me daría 170.67. Y si sumo 36 más 6.67, me va a dar 42.67. Bueno, ahora aplicamos el teorema de los ejes paralelos, que ya lo tenemos por ahí escrito, para encontrar las inercias sobre los ejes ortogonales. Y tendríamos que sumar las inercias locales en X más las áreas por las distancias Y. Es decir, un 170.67 más 120 nos da en total un 290.67 milímetros a la cuarta. Y si sumo ahora la inercia local con respecto al eje Y por área por distancia por X al cuadrado, pues me va a dar un 162.67. Ahora, ahí están mis valores con respecto a lo que usualmente manejamos de ejes X y Y. Te darás cuenta que es más resistente con respecto al eje de las X. Quiere decir que esa figura es más difícil hacerla girar sobre un eje horizontal. O sea, si le ponemos una carga arriba, así va a tener una mayor resistencia de si nosotros quisiéramos colocar esa misma figura y tal vez colocarle una carga lateral. De esta forma va a cargar más. Eso está bien saberlo, pero resulta que como no es una figura simétrica con respecto a los dos ejes, pues resulta que a alguien se le puede ocurrir la brillante idea, y sería brillante, de utilizar la inclinada. Y resulta que esa pieza va a resistir más si le aplicamos una fuerza así estando inclinada. Probablemente no sea fácil de transferirle esa fuerza, ¿no? Porque si fuera, pongamos una punta, pues terminaría por deslizarse. Pero así inclinada va a tener más fuerza. Nada más que ahorita no sabemos qué valores. Y antes de saberlo, necesitamos saber otra propiedad de esa figura que se llama el producto de inercia. Y ese producto de inercia lo voy a escribir tal vez si quieres de color azulito para que todos lo identifiquemos. Déjame borrar esto. Y déjame escribirlo aquí al ladito de color azul. Mira, la fórmula del producto de inercia sería la inercia XY. Fíjate que cambia con respecto a las XX y la YY. Ahora es XY, va a ser la sumatoria de las inercias de los productos de inercia locales más las áreas por la distancia Y y por la distancia X. Probablemente arriba te lo escribí primero X y luego Y. Ya ves que es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, podría continuar mi tabla. Y esta tabla la podría yo continuar con las inercias o los productos de inercia locales y después la multiplicación de área por X y la multiplicación de área por Y. Ahora, yo hace algunos minutos te dije que para secciones rectangulares resulta que el área que se encuentra en el primer cuadrante se anula con la que está en el tercer cuadrante y el área del segundo cuadrante se anula con la del cuarto. Y eso nos lleva a que en secciones rectangulares el producto de inercia XY valga 0. Eso significa que tanto para la figura 1 como para la figura 2, el producto de inercia va a ser 0.
Nada más por el hecho de ser un rectángulo, nada más por eso. Si quieres, aquí se lo anoto. Por ser rectángulo. Por ser rectángulos. Su producto de inercia es 0. Bueno, ahora, creo que los otros dos valores de la tabla los escribí mal. En realidad debería de ser área por X y por Y. Ok, hay que hacer esa multiplicación. Denme un segundito. Ok, disculpen, es que es parte de lo malo de estar en casa, que luego la bendición se anda cayendo o andan dando lata, ¿no? ¿Cuántos años Sí, tiene, profe? la bendición, 85. Ájale. La bendición. Sí, ustedes, disculparán, pues, bueno, pues yo, en esta circunstancia de estar en pandemia, pues yo cuido a mi papá. Tiene 85 años y dejó una puerta abierta y ya se andaba peleando con el gato y entonces, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Está Eh, bien, profe. bueno, fíjense que a mí me dio 75 y el de abajo, pues curiosamente también nos va a dar 45. Entonces, pues mi producto de inercia XY va a ser 0 milímetros a la cuarta más 75 más 45, 120, ¿no? 120 milímetros a la cuarta. Entonces el producto de inercia da 120 milímetros a la cuarta. Sí, pues ahorita Oiga, profe, ahorita. el de AXY, ¿cómo lo multiplicó? Ah, este, el término A por el término X por el término Y. Vale, 12 vale, por 2.5 y en esta ocasión por otro 2.5, ¿no? Ahora, ese término solito, pues no nos dice nada, la verdad. Ese 120 no nos dice nada. Pero, y por eso en algunas ocasiones, pues hay gente que ni siquiera lo escribe o lo toma en cuenta, ¿no? Pero sí nos va a decir si lo metemos en algo que se llama el círculo de Moore. Y ese círculo de Moore, no se los he platicado, pero ya se los escribo. Miren, resulta que hubo un científico que vivió hace más o menos unos 100 años, unos ciento y pico de años, que se llamaba Otto Moore. Otto Moore. Y ese cuate, imagínense lo que era vivir o hacer ingeniería hace ciento y pico de años, cuando ni siquiera teníamos calculadoras científicas, ¿no? Sino que todo lo realizábamos con geometría, con logaritmos. Les digo, algo tan simple o tan burdo como una calculadora, no lo teníamos. Y entonces él se dio cuenta de que había un eje en el que tiene más resistencia y que ese eje, si bien es cierto que ya existía una formulación previa a Otto Moore, un montón de fórmulas bien raras y bien locas, fórmulas, híjole, que podrían abarcar toda esta pantalla, así de un término más otro término, más otro término, más otro término, más otro término. Bueno, eso llevaba mucha probabilidad de equivocarse. Entonces, este cuate Otto Moore nos lo simplificó a tal grado de que sus conocimientos se utilizan, el famosísimo círculo de Moore, se utiliza tanto para inercias, tanto para deformaciones, como para esfuerzos. Entonces, hoy lo podemos utilizar para inercias. Y él en su círculo nos diría, pues miren, si quieren la vida más fácil sin esas ecuaciones, vas a trazar dos ejes. En uno de ellos vas a escribir la inercia en X y también en el mismo eje, también puedes escribir la inercia en Y. Y sobre el otro de los ejes vas a escribir el producto de inercia XY. Y entonces, pues, ¿qué vas a obtener de resultado? Que si tú escribes IX contra el producto de inercia, un cierto valor de IX contra un cierto valor de
producto de inercia, pues vas a encontrar un punto. Y en otro punto podrías graficar el valor de IY, que usualmente son diferentes, ¿no? Y que en este caso, pues yo también diferente. Y también con su respectivo valor de producto de inercia, pero ahora negativo. Y te encontrarías otro punto. Bueno, pues resulta que si tú unes esos dos puntos, vas a encontrar algo que Otto Moore le llamó tal vez una inercia media. Y a partir de ese punto podríamos nosotros trazar una circunferencia o un círculo. Y entonces por eso su tema, por lo que se hizo famoso, es porque a partir de esas coordenadas, si se paraba tal vez en el centro o en la inercia media, pues nosotros podríamos trazar un círculo más o menos así. Perdonen si soy malito para dibujar los círculos, sí, me quedo bastante malito. Me quedo bastante feo, es más, lo voy a borrar. Ahí está. Voy a intentar dibujarlo otra vez. Diría mi profesor de expresión gráfica, que no debí de haber pasado, ¿no? Expresión gráfica. Bueno, ahí está. Entonces, en la época de Otto Moore, pues si no tenían computadoras y no tenían tabletas y no tenían calculadoras ni celulares, pues lo que sí tenían eran compases. Y entonces este señor, pues agarró y se puso a dibujar su círculo. Ahora, ¿qué ventaja tiene este círculo de Moore? Que a través de un radio constante, puede ubicar muchos puntos alrededor de ese círculo o de esa inercia media. Y la ventaja es de que también puede encontrar una inercia máxima y una inercia mínima. Y esa inercia máxima y esa inercia mínima las obtienes sabiendo que la distancia entre la inercia media y ese punto que acabamos de encontrar de inercia máxima, pues también vale un radio. Y hacia el otro lado, pues también tenemos un radio. Y también podemos encontrar un producto máximo y un producto mínimo de inercia. Producto máximo y XY. Bueno, alguien me va a decir, pues chido, pero pues ¿y eso qué, no? Bueno, ¿eso qué? Bueno, pues resulta que ese procedimiento también te permite encontrar el ángulo existente entre las coordenadas que acabamos de nosotros encontrar y el sistema de ejes en el cual se encuentra la inercia máxima. Y ese ángulo, si quieres, ahorita lo podemos bautizar como pues, como un ángulo teta, ¿sale? Ese ángulo teta resulta que es el que nos va a distinguir cuánto se deben de inclinar los ejes para encontrar la inercia máxima. Y entonces pues, vamos a aplicarlo nosotros, ¿no? Esa, digamos, sería nuestra teoría. Y ahora vamos a tratar de llevarlo a nuestro problema. Entonces yo te decía, primero trazamos una serie de ejes coordenados. Esos ejes coordenados, X y Y, ahora no se van a llamar X y Y, sino que se van a llamar inercia en X, inercia en Y, es decir, inercias ortogonales, y el otro de los ejes se va a llamar producto de inercia, XY. Ok. Ahora, ese eje lo podemos dividir en, pues si quieres, mira, por aquí le voy a poner un valor máximo de 320. Si ese es un 320, pues tal vez a la mitad yo tenga un 160 y tal vez la mitad de la mitad sea un 80 y tal vez por acá tenga un 240. Okay. Ahora, eso pues a su vez me permite encontrar 40, 120, 200 y 280. ¿Sale? Ahora, sobre ese eje voy a tratar de ubicar la inercia X. Y la inercia X, si vale 290, pues significa que tal vez andará como por aquí. Aquí le voy a poner que este va a ser mi inercia en X. Y voy a elevar una proyección del eje de las Y, ¿no? Ahora, ya que tengo esa inercia en X, voy y busco mi producto de inercia a la misma escala. Entonces, fíjate que a la misma escala, pues tal vez yo tendría un 40, tendría un 80 y después 40 más 120.
Entonces ahí en el 120 voy y encuentro el cruce. Déjame dibujar otros 40 y otros 80. 40, 80, 120 y ya. Bueno, tal vez no me quedó tan bonito. Para eso Otto Moore nos criticaría y nos diría, pues para eso hay que ocupar el compás, pero ustedes entenderán que a distancia está un poquito difícil ocupar el compás. Podría, híjole, podría utilizar el AutoCAD, pero por alguna extraña razón lo desinstalé la semana pasada. Bueno, no, hay que hacerlo así. Entonces, este punto tiene de coordenadas IX, producto de inercia. O IXX, producto de inercia. Ahí está. Ahora voy a buscar el otro. Y el otro tiene de coordenadas 162, 162, 162, producto de inercia, igual a 120. Y eso nos llevaría a este puntito. Ok. Y ahí tenemos otro punto que tiene de coordenadas y, menos producto de inercia. Esos dos puntos los podemos unir. Y si los unimos, pues vamos a encontrar un punto intermedio. Probablemente yo sea malito en esta ocasión para dibujar, pero es parte de lo que te quisiera explicar. La gran ventaja de este procedimiento es de que yo podría encontrar la inercia media al sumar la inercia en XX más la inercia en YY entre 2. ¿Y estás de acuerdo conmigo que ese va a ser la coordenada del centro en X? Fíjate, vamos a hacerlo. Si yo sumo 290.67 más 162.67 y lo divido entre 2, pues resulta que me da 226.67. Esa va a ser mi inercia media. Y ese valor, pues parecería que debería ser que el que está yo encontrando ahí de forma gráfica, ¿no? Tal vez te digo, soy medio malito para dibujar. Bueno, ahí está mi inercia media. Otra cosa buena que ya encontré es el radio. Probablemente no en un número, pero lo voy a poder encontrar. ¿Estás de acuerdo conmigo que aquí arriba se me generó un cierto triángulo? Ese triángulo me va a permitir encontrar el radio. Mira, nada más déjame borrar esos rayones y te lo dibujo aquí abajito. Ese triángulo resulta que en la base tiene la diferencia entre el valor de la inercia media y la inercia en X. Y eso me va a dar el cateto de abajo del triángulo. Y la elevación tiene de coordenadas el producto de inercia. Entonces, de esa forma yo podría encontrar el radio. Mira, la diferencia entre IXX menos la inercia media me va a dar un valor que lo podemos calcular. Sería 226.67 menos, bueno, más bien 290.67 menos la media, nos va a dar de 64. Es decir, la base mide 64 unidades. Y la altura mide 120, porque es el producto de inercia. Bueno, pues entonces yo puedo calcular el radio como la raíz de 64 al cuadrado más 120 al cuadrado, la raíz. Y entonces, pues eso me va a dar 136. Ya encontré el radio del círculo de Moore. Qué bueno que ya encontré el radio. Ahora, con ese 136, con este radio, pues resulta que yo se lo podría agregar a la parte positiva del eje de las X. Hola. Ay, ¿Qué pasó? Ahora se habla muy. Tenía la duda de que cómo sacó qué sumó la de inercia media. ¿Qué sumó con qué sumó? Ya. Bueno, lo que sumamos para encontrar la inercia media fue la inercia en X, que es decir, este valor, el 290, y la inercia en Y, es decir, este otro valor, y lo dividimos entre 2. Pero más allá de lo que sumé con la fórmula, digamos que me gustaría que vieran el por qué lo sumé. Y lo sumé porque
estoy sumando la coordenada, el valor de la coordenada X del punto de arriba con el valor de la coordenada X del punto de abajo. Y si obtengo ese promedio, pues entonces puedo encontrar el punto central. ¿Cómo ves? ¿Sí te convencí? Sí. Ok, bueno. Entonces encontramos primero el punto medio. Y después lo que hicimos fue encontrar la base del triángulo y ya sabíamos su altura. Como ya sabemos la base y la altura, podemos calcular el radio. ¿Y para qué? Alguien diría, ¿y para qué? Bueno, pues porque si tengo el radio, se lo puedo sumar a la parte positiva de las X o a la parte negativa a partir de la inercia media y podría encontrar por dónde pasa el círculo. Es decir, que si mi inercia media vale 226.67 y le sumo 136, voy a encontrar una inercia máxima. Y la formulita la podremos escribir como inercia media más el radio y inercia mínima es igual a inercia media menos el radio. Y me va a dar unos ciertos valores, ¿no? 226.67 más 136 y nos daría 362.67. Y del otro lado, cuando se lo reste, me va a dar 90.67. Ahora, con esos puntos, yo podría establecer tanto la inercia máxima, que quedamos que vale 362, tal vez andará como por acá. Déjenme mover primero ese eje. Ok, déjenme trazarles en color gris la sucesión que nos llevaba a un 320 y luego 40 nos daba un 360. Bueno, pues ya nos da la oportunidad de escribir de color naranjita un 362. Y ahí voy a tener mi inercia máxima. Y del otro lado voy a tener en el 90 que anda como por aquí, ahí voy a tener mi inercia mínima. Ahora déjenme hacerle un poquito de zoom. Fíjense que la inercia mínima vale 90.67 y la inercia máxima vale 362.67. Ahora, voy a hacerle un poquito de zoom. Ahí está. Y otra cosa que puedo hacer con ese radio es de que también lo puedo proyectar hacia arriba y hacia abajo. ¿Te acuerdas de que ese radio valía 136? Y eso me va a llevar tal vez a un punto que estaría como por aquí, 136 de altura y menos 136 en la parte de abajo. Y también podría replicar los puntos o hacer un espejo de los puntos originales. Y con esos 4 puntos, híjole, pues creo que me queda un poquito feo, pero tratar de trazar mi círculo de Moore. Ahora, en la época de Moore, él diría, pues es que ustedes están haciendo las cosas mal, por eso se les complica. Porque en mi época, pues más bien lo que teníamos era compases. Teníamos un compás y ese compás lo hacíamos girar, ¿no? Y entonces, perdón, ese compás haciéndolo girar, evidentemente que nos facilitaría las cosas en lugar de estar calculando las cosas con la calculadora. Pero, pues bueno, tal vez nosotros le diríamos amor, pues sí, pero no estamos en tu época. Perdón, ese círculo que más bien parece balón de americano, trataría de representar nuestro círculo de Moore. Fíjense que le podría hacer un pequeño truco, a ver si me sale. Queda igual de deformado. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué importancia ya hicimos aquí sin darnos cuenta? ¿O qué es lo importante que ya hicimos tal vez sin darnos cuenta? Que ya encontramos la inercia máxima. Ya encontramos la inercia máxima que puede alcanzar esa figura. Lo único que nos está haciendo falta por encontrar es el ángulo al que se presenta. Y ese ángulo, pues yo creo que con geometría lo podríamos hacer. Mira, este ángulo, lo voy a ayudar a propósito,
Ese ángulo depende del mismo triángulo que habíamos dibujado hace algunos minutos. Entonces, pues, lo voy a poder encontrar aquí abajito como este ángulo. Vamos a llamarle, quedamos que le íbamos a llamar ángulo teta, ¿no? Bueno, pues resulta que ese ángulo teta nosotros lo podríamos calcular como con la función tangente. Tangente de teta es igual a cateto opuesto, es decir, a un 120, entre cateto adyacente, es decir, entre 64. Y esa división, pues resulta que nos da 120 entre 64, 1.875. Y entonces teta es igual al arco cuya tangente sea o nos dé de resultado 1.875. Y ese ángulo pues, lo pedimos a la calculadora, le decimos shift tan, ans, y nos da de 61.92 grados. Eso es el ángulo en círculo de Moore. Ese ángulo representa el doble del ángulo al que debo derrotar los ejes para encontrar la inercia máxima. Ahora, voy a intentar, y es un intento, voy a intentar dibujártelo con los cuadritos, ¿no? Para tratar de sacarle jugo a los cuadritos que alcanzamos a ver en la pantalla. Y nuestra pieza, no sé si tú recuerdas, que medía 2, la primera pieza, y luego medía 6 unidades. Ahí están mis 6 unidades. Bajo 2, la completo, y luego hacia abajo baja 10 unidades. Ahí está. Ahí está mi pieza original que debí haber trabajado a escala, ¿no? Ok. ¿Dónde estaba su centroide? Estaba a 2.5 unidades en X, es decir, tal vez como por aquí, y estaba a 6.5 unidades en Y, es decir, 2, 4, 6.5, tal vez como por aquí. Ahí estaba el centroide de la pieza. Ahora, el ángulo que nosotros encontramos, el de 61, hay que dividirlo entre 2 para encontrar la inclinación o los 30 grados en donde vamos a encontrar la inercia mayor. Y esos 30 grados, pues los voy a dibujar. Voy a tratar de dibujarlos. A ver, voy a ver si me sale. Quedó medio colgaditas. Ahí está. Bueno, ahora, fíjate que aquí lo que intento representarte es la rotación que nos dio. Si te acuerdas, el ángulo que calculamos de color verde era el ángulo teta que nosotros calculamos era de 61.93, 92.7 grados. Pero eso a su vez es 2 veces alfa, que es la rotación del sistema original. Si ese valor lo divido entre 2, pues resulta que me da un 30. Alfa es igual a 30.96. Y esos 30.96 son los que te traté de dibujar por aquí, 30.96 grados. Ahora, eso me lleva a unos ejes rotados. Estos ejes rotados, si quieres, le podemos bautizar como eje U y como eje V, que no son los ejes ortogonales que estamos tal vez acostumbrados a manejar, que le podríamos manejar por aquí tal vez un eje Y y un eje de las X. Ahí está. Ahora, gran resumen, gran resumen de nuestro problema. Déjame ver si lo puedo anotar. Fíjate que nuestra inercia en X valía 290.67. Y después nuestra inercia en Y valía 162.67. Ok. Esos dos valores, voy a tratar de anotártelos por acá. Y esos dos valores provienen del sistema original X y Y, que tal vez todos conocemos desde la primaria, ¿no? Entonces, nuestro producto de inercia en X
vale 290.67 y nos da una muy buena referencia, milímetros a la cuarta. Nuestro producto de inercia en Y es un poco menor y vale 162.67 milímetros a la cuarta. Ahora, ¿eso qué significa? Que si esa pieza yo la intento hacer girar con respecto al eje de las X, voy a obtener un valor de 290. Si esa misma pieza la intento hacer girar con respecto al eje de las Y, voy a obtener una inercia o una resistencia al giro de 162.67, en este caso sería 290.67. Pero si me pongo un poquito más valiente, y pongo esa figura rotada 30.96 grados, y la quiero hacer girar con respecto a este eje U, pues resulta que voy a tener una inercia con respecto a ese eje U de, de 362, me parece que había dado. 362.67. Ok. Y esa va a ser el valor máximo. Si te das cuenta, en X no alcancé el valor máximo, en Y no alcancé el valor máximo, y tuve que rotar la figura para que me dé su máxima propiedad de resistencia. Ahora, también existe un valor mínimo, y es también para la figura pues rotada, ¿no? Pero esta figura rotada 30 grados, resulta que si yo la quiero hacer girar con respecto a un eje vertical, que le podríamos llamar V, bueno, pues ahí va a encontrar su valor mínimo, inercia V, y nos daba creo que 90.67. Ajá. Bueno, pues entonces ahí ya tenemos 4 opciones para colocar esa pieza. Una pieza en L, pues resulta que probablemente sea la mejor de las opciones, sea colocarla inclinada. Una pieza en L. Ahora, siempre pues habrá que analizar si eso conviene o no, porque es de donde puedo sacar más resistencia por pura geometría, pero probablemente esa pieza inclinada pues haga difícil el descenso de una carga externa. Ahora, eso para una pieza L pues nos podría explicar por qué algunas figuras están rotadas. Pero tiene otra aplicación, y yo creo que la otra aplicación que te quiero mostrar probablemente sea un poquito más sencilla de este problema. Pero bueno, a pesar de que la otra es más sencilla, no sé si alguien le suena esto muy loco o si le están entendiendo. Sí lo estamos entendiendo, pero yo creo que otro ejercicio más o menos parecido igual. Nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. Sí. Ok. Bueno, esa pieza, digamos que es esta misma, antes de irnos al otro ejercicio, nada más quisiera enfatizar de que es la misma. Nada más que aquí lo que hicimos fue que se nos ocurrió, pues tal vez rotarla, ¿no? Rotarla con respecto a su eje X normal, que tal vez sería así, su eje de las X, y que aquí hay un ángulo de 30.96 para encontrar la inercia máxima. Va. Ahora, ¿por qué el interés de querer ver este tema? ¿Por qué el interés? Bueno, yo ven que les he platicado, les he pedido que ustedes sean un poquito observadores en la realidad que vivimos todos nosotros en la calle común y corriente. Cuando tengan la oportunidad de salir a la calle, bueno, se darán cuenta de que algunas techumbres debajo de alguna nave industrial que tal vez tenga una armadura, bueno, pues esas techumbres, pues la armadura está hecha de ciertos tableros, pero después de la armadura, resulta que requerimos un sistema de piso o algo que nos proteja, ¿no? Y usualmente, pues bueno, son una serie de láminas que van arriba de la armadura. Pero arriba, entre la armadura y la lámina, en muchas ocasiones se utilizan, pues, perfiles tipo PTR o perfiles tipo Monten. Por decírtelo de alguna forma, a veces vas a ver algo así. A veces vas a ver algo así. O probablemente también llegues a ver una sección completa
pero digamos rellena, una sección sólida. Sería sólida si fuera de madera, usualmente en acero no la vamos a encontrar sólida, ¿sale? Pero algo importante que me interesaría que observaras ahora que salgas a la calle de esta figura, es de que esa figura, así como la rellené sólida, pues resulta que no cumple con los ejes normales o con los que llamaríamos eje de las X y eje de las Y, sino que esa figura pues está inclinada y al estar inclinada, pues resulta que no puede ocupar las formulitas sencillas como BH cúbica entre 12, sino que tendría que utilizar las fórmulas para esa figura rotada. Y eso nos permitiría, tal vez, de esas piezas de madera, tratar de usarlo en el círculo de Moore. Fíjate, en una cierta techumbre se quiere utilizar tal vez un polín de madera, en un techo de madera, donde se quiere utilizar un polín, pero de forma inclinada. Y al estar inclinado, pues ya no puedo utilizar las fórmulas sencillas, y al estar inclinado, pues resulta que tengo que calcular su inercia para ejes rotados. Entonces, alguien nos preguntaría, ¿no? Oiga, ¿y qué inercia le coloco sobre este eje? Le podemos poner el nombre que nosotros queramos, ¿no? En este caso, si quieres, le ponemos eje U. Y te lo vas a decir, no, pues, ¿qué cree? Que nada más me sé calcular la inercia con respecto al eje paralelo a sus caras, ¿no? En este caso, pues tal vez el eje sería el eje X. Ah, bueno, pero lo bueno es de que sabemos cuánto mide esa pieza de madera. Y esa pieza de madera probablemente tenga unas dimensiones, un polín de los viejos, ¿no? De los que se ocuparon en la época de don Porfirio, pues tal vez le podríamos considerar aquí unos 20 centímetros y aquí tal vez unos 40 centímetros inclinados, ¿no? Entonces, fíjense, resulta que con respecto al eje de las X, su inercia pues, es muy fácil, ¿no? Sería 20 centímetros por 40 centímetros al cubo entre 12, y su inercia con respecto al eje de las Y sería 20 centímetros al cubo por 40 centímetros entre 12. Y bueno, pues el valor con respecto al eje de las X nos daría de 20 por 40 al cubo entre 12, pues nos daría de 106.667 centímetros a la cuarta. Y con respecto al eje de las Y, me daría 20 al cubo por 40 entre 12, pues tal vez me dé de 26.667 centímetros a la cuarta. Bueno, eso sería si yo quisiera ocupar la pieza de forma normal, tradicional, ¿no? Pues así bonita, ¿no? Como ingeniero civil, así todo cuadrado, ¿no? Bonito. Pero no, pues resulta que la persona que quiere ocupar esa viga, pues resulta que quiere que su techumbre tenga una cierta inclinación. Entonces resulta que ya no podríamos utilizar los ejes y ejes tradicionales, sino que lo tendríamos que calcular con respecto a ese eje U que está un poquito inclinado, ¿no? Es decir, mi pieza original la voy a rotar para poder calcular el valor sobre el eje U y sobre el eje V. Bueno, ok, entonces vamos a poner por acá también nuestro eje V. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar cuánto vale el producto de inercia de esta figura. Y quedamos que por definición, por ser un rectángulo, el producto de inercia vale 0. Ah, pero sabemos también, bueno, perdón, eso no lo sabemos, se lo estoy anotando ahorita. Tal vez que la inclinación, no sé, como ustedes, ¿como cuánto ven de inclinada esta figura? ¿Como cuántos grados la ven de inclinada? 35. Unos 25, ¿no? Unos 25. Vamos a ponerle, para no decepcionar a nadie, vamos a ponerle 28 grados, ¿no? Y ahí nuestra cota rige el dibujo, 28 grados. Ok, esa techumbre
Tiene esa inclinación porque desde el punto de vista del arquitecto o de quien la esté diseñando, pues resulta que así puede caer el agua y resbalar en la techumbre. Y entonces no se acumula. Prácticamente nos ahorraríamos montones de pesos de impermeabilizante, ¿no? Al tener una techumbre inclinada. Bueno, pues entonces vamos a hacerla inclinada. ¿Qué hay que hacer? Pues trazar nuestro círculo de Moore. Y en ese círculo de Moore voy a tratar de ocupar los cuadritos para que no me vuelva a pasar lo de hace rato. Voy a dibujar mi círculo de Moore en el eje de las X, las inercias en X y las inercias en Y. Fíjate que aquí tengo 2 cuadritos que correspondería a un 20,000. Luego tengo 4 cuadritos que correspondería a un 40,000. Luego tengo 6 cuadritos que correspondería a un 60,000, 80,000, 100,000, 120,000. 120,000, y pues yo creo que ya con eso acabé, ¿no? Me quedo muy chiquito, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ahí se ve bonito. Ay, a ver si no me vuelve a pasar como hace rato que no me sale del círculo, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo por ahí. Y vamos a decirle que también lo queremos acotar hacia arriba, ¿no? Y que también queremos tener un 20,000 en aquí. Serían 4 unidades, serían 20. Y luego otras 4 unidades y sería un 40. Ok. Ahora, otras 4 unidades nos terminaría dando un 80. $40, 4 unidades serían 60 y 4 unidades por ahí andaría el 80. Y hacia abajo sería un 20 y luego otras 4 unidades nos marcaría un 40 y otras 4 unidades nos daría un 60. Ok, ahora vamos a graficar las cantidades que ya tenemos. Dice que mi producto de inercia con respecto al eje de las X me da de 106,000. 106,000 666. Y ese 106,000, pues probablemente me lo encuentre yo como por aquí, ¿no? Ahí está mi producto de inercia en X, que vale 106,667. ¿Y qué va a ser máximo? Va a ser un valor máximo. Esa figura sí es simétrica con respecto a los dos ejes, y entonces la inercia en X y la inercia en Y me dan los respectivos máximos y mínimos. En este caso, el mínimo me da de 26,000. 26,000, pues aquí en el 30, 26,000. Y ahí voy a poner mi inercia y me da 26,667. Ahí están mis 2 puntos. Ahora, si yo quiero encontrar la inercia media va a ser igual a la inercia en X más la inercia en Y entre 2. Es decir, voy a sacar un promedio. Si yo sumo 106,667 más 26,667 entre 2, pues resulta que mi inercia media me da de 66,667. Bueno, esa la puedo ubicar. La puedo ubicar en un 66,667. Y ahí va a estar mi inercia media. Ahora, con esa inercia media, y ya sé que el círculo va a pasar por ese punto inicial y ese punto Y, bueno, pues entonces ya tengo el radio. Y en este caso el radio está más fácil, ¿no? El radio va a ser la inercia en X menos la inercia media. Y en este caso me daría 40,000 unidades. 40,000 unidades. Ok. Entonces, con estos valores, yo me podría ir hacia arriba y trazar en el 40,000, el centro, otro punto. Y en menos 40,000, el centro, otro punto.
En 66,000, ¿no? Ok, y no sé si ustedes lo están viendo como yo, pero creo que hay algo. Ah, sí, creo que ese punto de 40,000 lo puse una coordenada más arriba de donde debería, ¿no? Selecciónala, anda, primero. 40,000, ahí está mi punto. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces resulta que ya podría trazar mi círculo de amor, que de todas formas como que muy, muy, muy bonito, como que creo que no me va a quedar. Creo que está también un poquito, esas coordenadas del punto medio no están en 66,000, creo que la estoy poniendo un poquito más alejada sobre el eje de las X. Déjenme moverlas tantito para tratar de que sea un 66,000, yo creo que debería ir como por ahí. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, digamos que ya podría trazar mi círculo, puedo sacar mi compás, lo cual no tengo. Y podríamos trazar nuestro círculo. Tal vez va a venir algo así y así. Fíjense que a pesar de los pesares, creo que se ve un poquito mejor que el anterior. Ahí está. Bueno. Ahí está mi círculo de amor. Y ustedes me dirán, bueno, pues sí, pero lo que yo quiero es calcular la inercia para ese polín inclinado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ir en un sentido contrario a lo que teníamos la vez anterior. Ahora resulta que ya sabemos que el ángulo alfa, el ángulo que se va a inclinar ese polín, vale 28 grados. Y en el círculo de Mohr se refleja el doble. Entonces, 2 alfa me va a dar igual a teta, que es lo que voy a buscar en el círculo. Y es decir, 28 por 2 me va a dar un ángulo de 56 grados. Y estos 56 grados son los que voy a rotar mi línea original. Es decir, la voy a empezar a rotar, a rotar, a rotar, hasta que me dé 56 grados. Bueno, esos 56 grados, probablemente alguien me diría, pues que si por aquí anda el 45, bueno, pues un 56 va a quedar como así, más o menos. Pero no tengo mi compás, no traigo mi transportador, pero eso no nos impide poder calcular ese ángulo, porque al fin y al cabo aquí se me va a generar un triángulo y ese triángulo resulta que yo ya sé una parte de él. Sé que tengo un ángulo de 56 grados y sé que el radio vale 40,000. Ah, pues con esas dos dimensiones podría identificar cuál va a ser la coordenada X, que me va a dar el, el valor de la inercia con respecto al eje U. Ahora, si yo quisiera calcular la coordenada en X, pues necesito una relación que me describa un incremento de inercia, perdón, un incremento de inercia. Necesito una relación que me describa o que utilice la hipotenusa y el cateto adyacente. Y eso me parece que lo da el coseno. Fíjate que el coseno de 56 grados es igual a cateto adyacente, que en este caso es incremento de inercia, sobre hipotenusa, que son 40,000. Y entonces, pues resulta que yo puedo calcular el incremento de inercia al multiplicar 40,000 por el coseno de 56. Y esa multiplicación me dio 22,000, o ese incremento de inercia, me dio de 22,367,7 centímetros a la cuarta, ¿no? Ok, ahora ese incremento se lo voy a agregar a la inercia media, porque estás de acuerdo conmigo que hasta aquí, esa cota que te estoy poniendo, esa es la inercia media. Ahora, lo que necesito agregarle, pues es el incremento que acabo de calcular, para que me dé la inercia con respecto al eje rotado en el círculo de Mohr 56, en la realidad 28 grados. Y ese es el eje U. Entonces, la inercia con respecto al eje U va a ser mi inercia media más el incremento de inercia, que en este caso pues, terminaría siendo algo así como
66,667 centímetros a la cuarta, más 22,367,7 centímetros a la cuarta. Mi inercia para el eje rotado o el eje U va a ser de más 89,034,7 centímetros a la cuarta. Entonces, fíjate que eso es lo que estoy midiendo aquí. Es decir, si nosotros hacemos este círculo de Moore a escala bonita en un papel milimétrico, lo podríamos incluso medir sin necesidad de hacer estas operaciones, pero pues eso implica cierta destreza a la hora de dibujar, ¿no? Y que pues tengamos las herramientas de dibujo adecuadas. Pero pues ahí tenemos el valor de la inercia con respecto a ese eje U rotado. ¿Qué le podríamos decir a nuestro lector? Aquí déjenme escribirlo, eje U. Dice que va a valer 89,034. Bueno. ¿Qué le podemos decir de resumen a nuestro lector? Fíjate que si tú quieres utilizar ese polín de forma inclinado, no vas a poder utilizar su resistencia máxima, que sería 106,667. No te voy a dar tampoco la mínima, ¿no? Tampoco se trata de acostarlo por completo. Eso sería si estuviera acostado, la de arriba sería si fuera totalmente vertical. Pero no, resulta que nuestro arquitecto, nuestro decorador, lo que sea, resulta que lo quiere utilizar inclinado. Bueno, pues el utilizarlo inclinado le va a bajar la inercia. Y no se le va a bajar mucho, tampoco hay que espantarnos. Si yo divido 89,034 entre 106,667, pues resulta que le está bajando en un 17% el descenso. Es decir, nos queda el 83% de su capacidad. Entonces, no lo está bajando tanto. No lo está bajando tanto como si lo quisiera poner horizontal. Eso sí sería un drama, ¿no? Eso sí sería una pérdida de material. Pero al inclinarlo, pues hay que pagar un cierto costo. Y el costo es de que está bajando su momento de inercia de 106,000 a 89,000. ¿Se ve más bonito? Pues sí, probablemente se vea más bonito. Probablemente sí reciba mejor a la techumbre, ¿no? Probablemente. Y por eso les pido que ahora que ustedes vean alguna techumbre, se le queden viendo a ver si está rotada o no. Porque alguien de ustedes también me podría decir, oye, profesor, yo el fin de semana me fui al mercado y en el mercado me le quedé viendo y hay algunas techumbres que probablemente tienen una pendiente ligera y sí utilizan las vigas rotadas y eso sí lo alcancé a ver ahora en el mercado, ¿no? O donde sea, ¿no? Que lo hayan visto. Pero también me di cuenta de que cuando la inclinación es más fuerte, lo que hacen es de que siguen mantenendo la viga original y lo que hacen es de que le agregan una pieza en la parte de arriba y esa pieza les permite empatar la techumbre. Y bueno, pues tal vez esa pieza horizontal se une al resto de la estructura. O no, probablemente digan, no, pues yo sí me encontré algo así. Bueno, pero lo importante es de que ahora que van a tener unos días de descanso, y si por ahí, si les toca salir, bueno, pues que observen ese tipo de techumbres, a ver cómo está. Se puede presentar los dos casos, ¿eh? No tiene que ser a fuerzas uno o el otro. Los dos casos los van a poder ver. En uno de ellos, probablemente sí podríamos utilizar el 106,000 y en otro de ellos habría que bajarlo a un 89. Y si alguien dice, no, pero es que no me gustó este ángulo de 28. No me gustó ese ángulo de 28. Yo lo quiero en un ángulo más pequeño. Pues también tendríamos otro ángulo con diferente abertura para otro valor. Si alguien, dijera, no, pues es que yo lo quiero ocupar en 20 grados. El doble me daría 40 y tal vez habría que buscar una línea que estuviera separada 40 grados. Y probablemente vamos a tener más inercia. Fíjate, la inercia de aquí fue 89, la inercia hasta acá es de 106 y en medio pues, probablemente tengamos un valor de 100, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, pues ahí ya nos da la oportunidad de jugar con la inclinación de las piezas y que existe una forma de calcular esa inercia.
Fíjate que pongamos la gente que se dedica, nosotros tal vez tenemos una orientación un poco más hacia la construcción y son las piezas que utilizamos, pero los ingenieros mecánicos, a veces los ingenieros mecánicos y los que ven aluminio, a veces utilizan piezas tipo Z. Y esas piezas, pues resulta que tienen más resistencia si están inclinadas. Y bueno, pues este tipo de piezas en total no va a tener un producto de inercia nulo, sino que va a tener un producto de inercia diferente de cero. Y también podríamos calcularle su inercia, incluso para esta pieza inclinada, con respecto a esos ejes pues rotados, ¿no? Y lo hacemos gracias al círculo de Moore. Bueno, entonces, bueno, no sé. Lo que yo diría que podría ser nuestro resumen del día de hoy es, no todas las piezas tienen sus ejes máximos de inercia como los ejes X y Y, sino que hay piezas como tipo L, como tipo Z, que pueden tener la inercia principal con respecto a otros ejes. O bien, puede ser que sea de nuestro interés el buscar utilizar una pieza inclinada. Y esa pieza inclinada, pues no puedo utilizar, digamos, la fórmula sencilla que viene en la contraportada de cualquier libro de estática o de resistencia de materiales, sino que si la quiero utilizar rotada, voy a tener que pagar un cierto costo y el costo es una reducción en el momento de inercia. Es decir, va a dejar de ser tan eficiente la pieza. Se puede utilizar, pero no con la misma eficiencia. Y con eso yo creo que podríamos, digamos, concluir nuestro curso de estática. Ahí se acabaría el curso de estática, que desgraciadamente, pues tal vez en nuestra escuela lo dividieron en dos partes, pero ahí acabaría nuestro curso de estática y nos daría la oportunidad de empezar en la siguiente sesión, pues ya el curso de resistencia de materiales. Pues ahora que